Señoras y señores, muy buenos días tengan todos ustedes. Les damos la más cordial bienvenida a la presentación de la 23ª edición del Diccionario de la Lengua Española. Preside en este acto el licenciado Emilio Choaifet Chemor, secretario de Educación Pública. El doctor Jaime Labastida Ochoa, director de la Academia Mexicana de la Lengua. La maestra Nubia Macías Navarro, directora de Grupo Planeta. El licenciado Emilio Lledó Íñigo, miembro de la Real Academia Española. El maestro Eduardo Lizalde Chávez, director general de la Biblioteca de México. A continuación, hará uso de la palabra el maestro Eduardo Lizalde Chávez, director general de la Biblioteca de México. Bueno, sean ustedes muy bienvenidos a este recinto, todavía en proceso de remodelación, pero que alberga, como ustedes saben, pues grandes colecciones, y me da mucho gusto recibirlos en la presentación del diccionario con la presencia del señor secretario de Educación, del presidente de la Academia y de otras personalidades. Muchísimas gracias. Invitamos al doctor Jaime Labastida Ochoa, director de la Academia Mexicana de la Lengua, haga uso de la palabra. Muy buenos días, queridos amigos. Considero imprescindible agradecer la presencia en este acto del señor secretario de Educación Pública, don Emilio Choaifet. Que se halla aquí realza la importancia que guarda para quienes hablamos la lengua española la publicación de este gran diccionario en el que se recoge el español general. El español que se habla en los 22 países que lo reconocen como su lengua materna. Agradezco también la presencia de don Emilio Lledó, el escritor que ha recibido el premio Pedro Enríquez Ureña otorgado por la Academia Mexicana de la Lengua y casi de modo simultáneo, apenas unos días más tarde, el Premio Nacional de Letras de España. Don Emilio Lledó acude a este acto, quisiera subrayarlo, con la representación de la Real Academia Española, de la que es académico de número. Entro en materia. Esta edición, la 23ª del Diccionario de la Lengua Española, acusa cambios de no poca importancia en relación con la anterior, la 22ª. Dicho mejor y de modo perentorio, acaso brusco, las diferencias son claras no solo frente a la edición previa, lo son frente a la totalidad de las ediciones anteriores. Destacaré algunas de estas diferencias. La 22ª edición, publicada en 2001, hace por lo tanto 13 años ya, ostentaba en su lomo y en su portada solo el escudo de la Real Academia Española. Además, en las páginas iniciales, después de que se ofrecía la nómina de los miembros de la Real Academia Española, se indicaba, en el orden en que fueron creadas, la lista de las restantes 21 academias, que eran llamadas así, correspondientes. Por si esto fuera un poco, en el prólogo se hacía evidente que el diccionario había sido redactado por la Real Academia y que ésta asumía la responsabilidad del mismo. Era en suma, pues, el diccionario de la Real Academia Española. Sin que fuera su propósito, se le conocía también por su sigla, DRAE. Por lo tanto, en el prólogo se decía, y lo cito, en el diccionario de la RAE colaboran estrechamente las 21 academias con ella asociadas y tiene un valor universalmente reconocido como canónico. La 23ª edición, por el contrario, ostenta en su lomo y en su portada
además del escudo de la Real Academia Española, el de la Asociación de Academias de la Lengua Española. Tras de la lista de los académicos de la RAE, no se consignan las otras academias en calidad de correspondientes porque no lo son. Lo que se hace ahora es ofrecer la nómina de las academias que forman la Asociación de Academias de la Lengua Española. ¿Por qué este cambio y por qué lo subrayo? Porque hasta hace poco tiempo la RAE hacía por sí y ante sí el diccionario, y este podía ser conocido popularmente como DRAE, porque era en efecto, lo he dicho ya, el diccionario de la RAE. Hoy no lo es. Es el diccionario de la lengua española y hemos de llamarlo de otra manera y con otra sigla, DILE. No se trata de un asunto menor. Debo recordar un hecho poco conocido. En 1951, la Academia Mexicana de la Lengua, con el apoyo decidido del gobierno de la República que presidía don Miguel Alemán, convocó al que fue el primer Congreso Internacional de Academias de la Lengua Española. Hasta entonces, las academias habían sido correspondientes de la Real Academia, tenían relación con un centro, la RAE, y reconocían de manera implícita que ese centro era también el centro de la lengua española. En 1951, pues, acudieron a México todas las academias menos una, precisamente la Real Academia Española. El dictador Francisco Franco exigió a México que rompiera relaciones con el gobierno de la República en el exilio. México se negó y el dictador Franco negó el permiso a los académicos peninsulares para participar en ese primer congreso. Hubo voces que exigieron una nueva independencia. Los ánimos se sosegaron, prevaleció la prudencia y del primer congreso nació una comisión permanente que dio cima a lo que ahora existe, una asociación de iguales, la Asociación de Academias de la Lengua Española, en donde los acuerdos se adoptan por consenso entre las 22 academias. Los vínculos tienen ahora carácter horizontal y las academias no se subordinan a los dictados de un centro. La lengua española es una lengua universal, cierto, pero además es una lengua sin centro o policéntrica, en la que no se reconoce como correcta solo una de las normas lingüísticas. La lengua española es a un mismo tiempo una y diversa. Cada una de nuestras naciones posee la forma de habla que le es propia, su léxico y sus giros lingüísticos. Esto es lo que se revela en la actual edición del Diccionario de la Lengua Española. Ahora bien, el diccionario que hoy se presenta es el Diccionario del Español General y por lo mismo no es un diccionario de americanismos, menos aún de localismos. No se le puede juzgar por el número de americanismos que contiene, aunque contenga muchos. Cada país ha de hacer el diccionario en el que se recoja su habla. La Academia Mexicana de la Lengua ha editado ya el suyo, el Diccionario de Mexicanismos, y ojalá que pronto cada país americano realice el suyo. La decisión de México al convocar al primer Congreso de las Academias fue, pues, una verdadera audacia y ha tenido frutos de importancia extrema. Miguel Alemán, debo decirlo, fue un presidente con una amplia visión de Estado sobre la lengua española, lengua que debe ser reconocida ya como la lengua oficial de nuestro país. Por lo tanto, las academias no son ahora correspondientes de la Real Academia Española, sino que se hallan unidas en una asociación común. Por esto, la ASALE ha producido en años recientes una serie de trabajos fundamentales: la nueva gramática de la lengua española, la nueva ortografía, el diccionario panhispánico de dudas, el diccionario de americanismos y, desde luego, el diccionario de la lengua española. Falta mucho por hacer todavía. En España, cuando se presentó el DILE,
fui interrogado por algunos periodistas. Casi todos estaban ansiosos por saber si a los americanos nos satisfacía la incorporación en el diccionario de los americanismos. Respondí lo que ahora es dicho. El DILE es el diccionario del español general y que, por el contrario, hacía falta que fueran marcadas los abundantes españolismos que el diccionario contiene, españolismos de uso restringido a la península, que pese a ello, los académicos españoles consideran de uso general sin serlo. Espero que no se moleste mi amigo Emilio Lledó. Acudiré a unos cuantos ejemplos. Grifo es ciertamente un animal fabuloso y en México posee la acepción de una persona que se intoxica con marihuana o con droga. Pero la novena acepción que reconoce el DILE afirma esto: llave colocada en la boca de las cañerías. Solo se usa en España. Debería marcarse pues como españolismo. Bañador es, por supuesto, una persona que baña, pero solo en la península designa, cito, una prenda generalmente de una pieza usada para bañarse en playas. Sin embargo, carece de la marca españolismo. Ducha es un galicismo que se usa en la península, carece de marca. En América está generalizado el uso de la voz regadera y el diccionario la define como recipiente portátil a propósito para regar. Y en su tercera acepción la remite a ducha, cuando se debería hacer al revés. Hucha es otro de los múltiples galicismos peninsulares. En América decimos alcancía, una vieja voz que nos viene del árabe. Por el contrario, varias voces americanas descritas desde el ángulo peninsular adquieren una connotación incorrecta. Pongo el caso, no sé si a ustedes les guste esa bebida, a mí sí, el daiquiri, que el DILE registra sin acento gráfico, dice daiquiri, así lo han de decir en España, ¿no, Emilio? Daiquiri, bueno. Y lo define así: cóctel, con acento, cóctel, preparado con zumo, perdón por la pronunciación, con zumo de limón, ron y azúcar. Se trata una vez más de una definición válida solo para la península. En América, zumo es aquello que se extrae de la cáscara de un cítrico. En España llaman zumo a lo que nosotros damos el nombre de jugo. Imaginen alguien que atenido a esta definición trate de hacer un daiquiri con el zumo, nosotros, de la cáscara de limón. No se lo va a poder beber jamás, sería increíblemente amargo. Hay otros casos que no deseo mencionar, pero solo añadiré uno: pomelo. No importa que se haya incorporado desde el inglés, es necesario marcarlo como españolismo, pues solo en la península, y si recuerdo bien, en Argentina, se llama de ese modo a la toronja. ¿A qué seguir? Estoy seguro de que estos defectos se podrán subsanar en próximas ediciones, porque este diccionario es, pese a todo, el diccionario canónico de nuestra lengua, más ahora por la amplia colaboración de las 22 academias de la lengua española ubicadas en 3 continentes. Lo decisivo, a mi juicio, es subrayar que la lengua española carece de centro, que no se debe ni se puede comparar un solo país, España, con todo un continente, América, que en este continente radica poco más del 90% de los hablantes de español en el mundo, y que a pesar de que México sea el país dominante en la lengua española por la masa fónica de sus hablantes, no ha podido adquirir ese mismo rango por la altura de sus lingüistas y sus gramáticos. Es necesario un mayor desarrollo en materia de teoría, un aspecto en el que nos llevan, me refiero a México, nos llevan una amplia ventaja España y Colombia.
En suma, es preciso todavía un gran esfuerzo para que se armonicen los cambios que se han introducido en las obras comunes, la nueva gramática, la nueva ortografía, el diccionario panhispánico de dudas, el diccionario de americanismos. Estos cambios, sustanciales todos, aún no se expresan cabalmente en el DILE. Consigno un dato importante. La 22ª edición contenía 88.431 entradas. La actual, la 23ª, 93.111, con un total de 195.439 acepciones que incluyen nada menos que 140.000 enmiendas. Una ardua labor sin duda, llevada a cabo por el Instituto de Lexicografía de la RAE. Pero no solo se ofrecen en las páginas del diccionario los nombres de los integrantes del Instituto de Lexicografía, sino también el de todos los que desde las academias americanas colaboraron en la tarea. Es la primera vez que se reconoce este esfuerzo común en la elaboración del DILE. Tarea en la que la Academia Mexicana de la Lengua tuvo una responsabilidad extrema. Hizo la revisión final del diccionario, labor que emprendieron en el Cono Sur la Academia Chilena y en el centro de nuestro continente la Academia Costarricense. Mientras que la 22ª edición constaba de 1.614 páginas, la actual suma 2.312, en un papel más delgado que sin embargo es opaco y permite su buena lectura. A lo anterior, cabe añadir que el diseño tipográfico del actual es más ágil y con más aire. Está dispuesto en 2 columnas, mientras que la edición anterior, con letra muy pequeña, desplegaba el texto en 3. Por lo tanto, el diseño tipográfico actual es moderno, legible, claro. Nicolás de Cusa escribió hace poco más de 5 siglos que la máquina del mundo era como una esfera de radio infinito que tenía su centro en cualquier lugar y su circunferencia en ninguno. Lo propio pasa con la lengua española y la literatura que en esta lengua se escribe. El español, insisto, carece de centro, o si podemos decirlo de otra manera, su centro está en cualquier parte y no tiene límite, está en expansión. Poetas y novelistas de primera magnitud florecen hoy en América. A nuestra lengua le hace aún falta un amplio desarrollo en la ciencia y la filosofía. Somos una enorme Babel lingüística que, sin embargo, y a pesar de todas las diferencias, conserva su unidad. El español es, pues, al mismo tiempo, uno y diverso. Por último, quisiera poner en las manos del señor secretario de Educación Pública, con enorme agrado y como una pequeña muestra de gratitud de la Academia Mexicana de la Lengua, un ejemplar especial del Diccionario de la Lengua Española. Permítanme aclarar por qué. El tiraje, lo sabe mejor que yo, desde luego, Nubia Macías, el tiraje se ha hecho en 3 versiones diferentes. Una, que se podría llamar popular, editada en 2 tomos a la rústica. Otra, en un solo volumen, encuadernada en pasta dura. La tercera es esta, una edición para coleccionistas. De ella se tiraron solo 3.200 ejemplares numerados y empastados en piel. Uno de ellos le pertenecerá desde hoy a don Emilio Choifet. Acto seguido, la maestra Nubia Macías Navarro, directora de Grupo Planeta, nos dará su mensaje. Gracias, buenos días. Básicamente, yo quiero agradecerles a todos los presentes, a los medios de comunicación y de manera
especial, por supuesto, la presencia del señor secretario de Educación Pública de este país y a don Jaime y a todos los académicos de la lengua de este país, porque yo creo que han hecho un esfuerzo sustantivo porque nuestro idioma crezca, se potencie y que esté mucho más cerca de nosotros. Es un diccionario con el que uno se siente mucho más identificada, es un diccionario que no se hacía hace 13 años y creo que Jaime lo ha explicado con bastante claridad y con bastante gracia, rescatando palabras que para nosotros siempre son muy simbólicas. Yo estudié 8 años en España y viví allá y tuve que trabajar los 2 primeros años tratando de convencer a los españoles de que mi español era tan bueno como el de ellos. Entonces, cada vez que tengo la oportunidad de asistir a un acto donde se reivindica el idioma español de todos nosotros, no solo el español de esta nuestra América, sino el español con el que nos expresamos, con esta riqueza, con esta variedad y con esta diversidad, me hace sentir muy, muy orgullosa de tener un idioma tan bello con el que me puedo expresar y en algunos países con dificultades, pero nos entendemos. Así que gracias a toda la aportación que han hecho los académicos y como directora del Grupo Planeta México, decirles que para nosotros es un orgullo que la Asociación de Academias de la Lengua hayan elegido a Espasa, uno de los sellos de nuestro grupo, para seguir contribuyendo a la difusión de nuestro idioma en todas las dimensiones. Así que muchísimas gracias por estar esta mañana aquí y creo que lo más importante es lo que el señor director de la Academia y el secretario de Educación Pública les puedan comentar al respecto de esto. Y ojalá que todos nuestros chavos tengan acceso a este diccionario, que yo le digo a Jaime que seguramente se convertirá en un diccionario de culto. Hace 13 años no se hacía y todavía no sabemos cuándo van a ser el siguiente. Así que ojalá que tengan acceso a todos a este diccionario y todas las bibliotecas y las casas de este país puedan acceder a esta maravilla que está hecha en 3 diferentes niveles justo para volverla accesible o un producto de honrar en nuestras casas. Así que muchísimas gracias y buenos días a todos. Solicitamos atentamente al licenciado Emilio Choaifet Chemor, secretario de Educación Pública, nos dirija su mensaje. Doctor Jaime Labastida, director de la Academia Mexicana de la Lengua. Doctor Emilio Lledó, miembro de la Real Academia Española. Maestra Nubia Macías, directora del Grupo Planeta en México. Maestro Eduardo Lizalde, director general de la Biblioteca de México, señoras y señores. Desde que Heráclito definiera al logos en los albores de la filosofía como lo común a todas las cosas, no han cesado las palabras de admirar a los hombres. En ellas encontramos fuerza e inspiración, impulso y trascendencia. Al pronunciarlas o escribirlas, hallamos nuestra propia humanidad. A lo largo de la historia hemos reflexionado sobre la grandeza de ese instrumento que ha inmortalizado la épica y la esperanza de cada nuevo inicio. Tanto Homero como su más joven lector coinciden en que a través de la palabra construimos la realidad y damos nombre a nuestros sueños. Muchos han sido los pensadores que atisbaron en el habla el mecanismo que nos ha permitido ir más allá de nosotros mismos, o como lo dijera Wittgenstein, imaginar un lenguaje que significa imaginar una nueva vida. El español se mantiene como un organismo vivo gracias, como aquí se ha dicho, a las múltiples afluencias de las voces que en su interior resuenan. El nuestro es un vasto río de asombros y maravillas que en las sensibilidades de nuestros pueblos ha encontrado el cauce adecuado para mantenerse fresco. El día de hoy, con la presentación de la 23ª edición del Diccionario de la Real Academia Española, una vez más nos entregamos a las letras, sabedores de que a través de su poder es posible contemplar la abundante riqueza de nuestro idioma. Este trabajo
que se ha renovado constantemente desde 1780, al tiempo que se mantiene fiel a sí mismo, ejemplifica el humanismo más puro. Nace de ese espíritu de concurrencia, de la voluntad de mantener la esencia que ha permitido al mundo hispano comunicarse, conocerse y confirmarse como una cultura vigorosa. El ejemplo es que la propia definición de diccionario se ha actualizado para comprender a este objeto como un repertorio que puede tomar la forma de un libro o de un soporte electrónico. Este notable y novedoso cambio obedece a una voluntad por capturar fielmente la evolución del lenguaje. Hace mucho que el español se convirtió en un continente más. Mujeres y hombres de todo el mundo somos habitantes de esa tierra que al prodigarnos el canto de sus vocablos, también nos ha regalado la cadencia para soñar y alimentar nuestros anhelos. Somos ciudadanos de una lengua que nuestros padres nos heredaron y al que supieron alimentar con su sentir. Nosotros no hablamos un lenguaje, es Él el que habla a través de nosotros y en ese acto nos confirma como hermanos. Al tener las palabras la cualidad de cambiar al mundo, el libro más grande será aquel que las conciba como un territorio fértil donde florece el entendimiento de nuestras culturas. El presidente Enrique Peña Nieto tiene la convicción de que para concretar una educación de calidad y equidad resulta indispensable comenzar en el aula el discernimiento sobre el lenguaje. En este sentido, la reforma educativa que él ha emprendido busca que los educandos vuelvan a valorar esas humildes herramientas increíblemente poderosas que son las palabras y así descubrir su forma, su uso, su sentido y su capacidad para mover el intelecto. Hace un año, gracias a la academia que preside don Jaime, la Secretaría de Educación contó con el apoyo de la academia para la revisión de los libros de texto gratuito que se distribuyen en todo el país. Hoy quiero anunciar que el presidente Enrique Peña Nieto ha destinado los recursos necesarios para crear algo que ha estado siempre vacío en el mapa de nuestra geografía cultural, la casa sede de la Academia Mexicana de la Lengua. Con la presentación de este diccionario celebramos 3 siglos de una institución que ha tenido el ambiente y la capacidad permanente para sostenernos en la fuerza de la palabra, para conocerla en todos sus bordes y para no cejar en el empeño de volverla el punto de encuentro de quienes la emitimos. Al incorporar términos de nuevo cuño como Internet, web, tuitear, escanear, se da cuenta de que, como refiriera Antonio Alatorre, nuestra lengua, como todo lo que tiene vida, está en constante cambio. Además, gracias a la Asociación de las Academias de la Lengua Española, todos los hispanohablantes están representados con la inclusión de voces de cada región. En este sentido, quiero reconocer la contribución de don Jaime Labastida, director de la Academia, porque bajo su guía se ha tenido una gran participación en la elaboración del volumen que ahora presentamos. Hago extensivo mi reconocimiento por igual a la directora del Grupo Planeta en México, doña Nubia Macías. Su aporte se suma a los muchos que esta casa editorial
ha hecho en favor de las letras en español. Y finalmente, agradezco la presencia de don Emilio Lledó, filósofo y escritor excepcional, que en su calidad de miembro de la Real Academia Española hoy nos acompaña. Su asistencia confirma la relación indisoluble que existe entre ambas orillas del Atlántico. El poeta mexicano José Gorostiza señaló que penetrar en la palabra es abrirla como un capullo a todos los matices de la significación y que su capacidad para dibujar ideas la convierte en el vehículo primordial del entendimiento. Confío en que la frecuente consulta que tendrá esta edición será el más pleno reconocimiento a un diccionario que se mantiene tan necesario y vigente a lo largo de los siglos como el idioma que sustenta su origen. Señoras y señores, las grandes obras son ciudades de palabras que una a una se entrecruzan. Levantan amplios edificios donde los significados se conjugan, jardines en los cuales se contempla su belleza y casas donde habita el espíritu de las personas. Cada día nace alguien que pronunciará por primera vez su nombre en esta lengua y en ese acto primigenio de nombrarse a sí mismo amanecerá su conciencia, sabiendo que las palabras, en efecto, nos limitan, pero al mismo tiempo nos definen. Decía don Alfonso Reyes que quien no discurre no conversa, pues la palabra no solo alude al pensamiento, sino que lo incrementa. El diccionario de la Real Academia de la Lengua Española es el espacio lingüístico en el que se realiza de manera más clara la unidad del español. A través de estas páginas podemos percibir que a nuestro idioma lo alimenta el entusiasmo y voluntad de sus hablantes, quienes tienen en él su más preciosa y fiel carta de identidad. Este diccionario no es solo, pues, un objeto, es algo más que sus páginas. Es la materia que multiplica el conocimiento de nuestras diferencias, pero con mayor intensidad el origen de nuestras similitudes. Recordemos que la fuerza del idioma se aquilata al observarlo en todo su esplendor, en toda su belleza y en toda su riqueza. Concluyo recordando al más perenne de nuestros novelistas, quien en el prólogo a las aventuras del hidalgo de los de lanza en astillero, adarga antigua, rocín flaco y galgo corredor, dijo que las palabras deben ser significantes, honestas y bien colocadas. Solo así lograremos, como lo escribiera Cervantes, que el melancólico se mueva a risa, que el risueño la acreciente, que el simple no se enfade, que el discreto se admire de la invención, que el grave no la desprecie y ni el prudente deje de alabarla. Muchas gracias. Es así como damos por concluida esta presentación. Agradecemos a todos su presencia. Que tengan un excelente día.